Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 48 del temario de la fase A. Ya estamos llegando pues al final del temario, pero recordemos que cuando termina el temario pues vuelve a iniciar nuevamente desde la conferencia número 1. En esta oportunidad estaríamos iniciando para el 1 de diciembre. Y pues ya estaríamos mandando por el grupo y por las páginas de Facebook, pues ya estaríamos enviando las invitaciones para que puedan pues compartir a través de esos volantes los que quieran imprimirlos y repartirlos pues en torno al lugar donde se encuentra cada uno de ustedes o cada uno de nosotros, y de esa manera pues llegar a más personas con el conocimiento. Recordemos que esto nos genera Dharma. Las personas que quieran compartir esta conferencia pues pueden sentirse libres de compartirla. Recordemos que son completamente gratuitas y de libre acceso. Entonces, la conferencia de hoy pues muy importante, todas las que nos muestra el temario hablando de lo que es la práctica del desdoblamiento astral consciente, porque recordemos que de esta manera es que podemos comunicarnos con nuestro ser interno, o sea, con nuestro Padre, con nuestra Madre Divina, que son los que van guiando ese camino interior que iniciamos para el desarrollo de nuestra conciencia. Perdón. Entonces vamos a ir iniciando, vámonos ya a las diapositivas. Pronunciación de mantras para el desdoblamiento astral. Entonces, conferencia número 48 de la fase A. Veo que por acá hay un poquito de inconveniente con la cámara, pero bueno, igual lo que importa no es la imagen de la cámara. Entonces, el objetivo es aprender a pronunciar correctamente los mantras para el desdoblamiento astral. Recordemos que los mantras pues vienen siendo unas palabras de poder que ayudan a que se dé esa vibración en el cuerpo donde se vaya percibiendo esos síntomas que nos van a permitir darnos cuenta que ya está saliendo el cuerpo astral del cuerpo físico. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es el desdoblamiento astral, que recordemos que es sacar el doble interior o alma. O sea, ese doble interior o alma en nosotros sale del cuerpo físico, va a la quinta dimensión, y de esa manera el cuerpo físico queda allí para ser cargado de energía para el nuevo día. Entonces tiene que salir toda esa parte psicológica, toda nuestra envoltura seminal, o sea, toda esa pesadez de nuestra psicología, de manera que el cuerpo físico pues pueda ser cargado. Entonces, en ese ir nuestro cuerpo astral a la quinta dimensión, pues cuando lo hacemos de manera consciente, pues podemos hacer nuestras investigaciones. Y es porque a través del astral, pues podemos comunicarnos, como les decía, con nuestro ser, y de esa manera hacer cualquier investigación que nosotros querramos. Se denomina astral pues porque con él podemos viajar por todos los astros. La persona pues que desarrolla su cuerpo astral, o sea que crea su cuerpo astral, porque hasta ahora pues lo tenemos es en embrión. La persona que trabaja con los 3 factores y logra crear su cuerpo astral pues ya tiene la capacidad de viajar por todos los astros. Sin embargo, nos sirve este desdoblamiento astral consciente es para hacer nuestras propias investigaciones en el trabajo del desarrollo de nuestra conciencia. O sea, una persona, por ejemplo, puede investigar cómo fue su vida pasada para poder entonces observar qué errores se cometió en otra existencia para no llegar a cometer los mismos errores en esta, o para trabajar esos errores en esta existencia. Podemos ver incluso esos lazos o esos ligues energéticos que tenemos con algunos miembros de nuestra familia, con algún hermano, por ejemplo, o con algún hijo que en otra existencia entonces fue nuestro papá o que fue nuestra pareja. Entonces eso también podemos investigarlo. Podemos investigar las existencias que nos quedan
para saber pues en qué momento de esas 108 existencias estamos en este momento. Podemos investigar incluso sobre nuestros defectos psicológicos, porque recordemos que todo ese trabajo del desarrollo de nuestra conciencia pues lo va llevando nuestra Madre Divina, que a través del astral pues nos va mostrando cada uno de esos defectos psicológicos que debemos ir trabajando en ese camino de regreso al Padre. Entonces, ¿qué mantras podemos utilizar? Y allí pues vamos a ver que hay muchísimos mantras. Sin embargo, acá pues vamos a tocar algunos que pues todos dan resultado. Incluso podemos decir que la mejor manera de pasar consciente al astral pues es el mantenernos consciente en el físico. Y es porque no nos damos cuenta que precisamente la mecanicidad con la que nos conducimos en nuestro diario vivir es lo que hace que pasamos a la quinta dimensión de la misma manera, o sea, completamente mecánicos, completamente dormidos. Pero si una persona sí trabaja la muerte psicológica en el día para mantenerse en el aquí y en el ahora, el estar consciente aquí y ahora, pues entonces haciendo la práctica de mantralización o incluso no haciendo la práctica para el desdoblamiento astral consciente, igual se desdoblaría conscientemente al astral, porque de la misma manera, por ley de correspondencia, si en el día estamos haciendo ese esfuerzo por mantenernos conscientes, de mantenernos conscientes de cómo está ese astral aquí y ahora, o sea, esa emoción y esa mente, y trabajando la muerte psicológica, de esa manera pues también vamos a pasar conscientes al astral. Sin embargo, pues para las personas que todavía no han obtenido el desdoblamiento astral consciente, la mantralización pues les sirve muchísimo. Entonces, los mantras se hacen, aquí vamos a ver 5 mantras que se van a hacer durante 6 segundos, o sea, se inhala lentamente, o sea, al mismo ritmo de nuestra respiración una vez que nos acostamos, y vamos a exhalar mantralizando cada uno de estos mantras. Se va a utilizar un solo mantra por noche y se hace durante aproximadamente 6 segundos cada vez que estemos mantralizando, en voz alta 5 veces y luego en voz silenciada aproximadamente unas 15 veces. O sea, no es que nos vamos a espantar el sueño contando, o sea, ya mantralicé, ¿cuántas llevo? 7, 8, 9, no, o sea, mantralizamos verbalmente 5 veces, o sea, aproximadamente, o sea, pocas veces esa mantralización audible, y después estamos mantralizando de manera silenciada, entonces lo hacemos varias veces más y después volvemos nuevamente a empezar a mantralizar en voz alta y después en voz silenciada hasta que empecemos a percibir los síntomas del desdoblamiento astral consciente. Acá vamos a ver que entre esas manifestaciones que se dan, esos síntomas que se presentan cuando ya se está desdoblando el cuerpo, vamos a sentir que podemos, que se inflan, que se mueven nuestros brazos hacia arriba, que nos inflamos, que flotamos, podemos sentir que giramos rápidamente, se puede sentir como una vibración en el cuerpo, se puede sentir como un zumbido en los oídos. Puede uno verse incluso como pasando por un túnel de luz, o sea, donde se ve al final una luz, que muchas veces incluso hay personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y dicen, ay, es que vimos un túnel de luz. Ese túnel de luz es cuando se está pasando al astral, porque está nuestra esencia, que recordemos pues se encuentra a nivel de nuestro aparato sexual, y ese túnel de luz que se ve es nuestra columna porque está mirando hacia arriba, hacia la quinta dimensión. Entonces también puede verse ese túnel de luz, pero cada uno va a tener esas manifestaciones, digamos, particulares, distintas a que estamos allí en ese momento donde está entrando el sueño y estamos sintiendo como que eso distinto que está pasando, y debemos dejar que ese síntoma se afiance, pero sin perder la conciencia, de manera que podamos pasar así como estamos, conscientes de cada uno de esos síntomas, dejar que se afiancen, esperamos un ratico y hacemos la comprobación, que debemos comprobar pues levantándonos y pegando un saltito, o podemos estirarnos un dedo o mirarnos la mano así de manera consciente, o sea, cuántos dedos tengo aquí, que pudiéramos tener menos o más,
Podemos estirarnos un dedo y ver cómo se alarga, estirarnos un cabello y ver que se estira, porque recordemos pues que ese mundo astral es molecular, al no ser celular, pues allá todo nuestro cuerpo pues puede estirarse y volver nuevamente a su forma. Incluso flotamos, por eso la comprobación es también dando un saltico, porque si saltamos vamos a ver que quedamos suspendidos. Entonces hacemos esa comprobación. Si no quedamos suspendidos, si no se estira el dedo, bueno, seguimos en el físico y volvemos nuevamente a hacer el mismo mantra durante otro ratito hasta que volvamos nuevamente a sentir los síntomas, dejamos que se afiancen los síntomas y volvemos a hacer la comprobación. Si por alguna razón en ese momento pues no se da el desdoblamiento o nos quedamos dormidos, pues si nos despertamos en la madrugada y decimos, ah, bueno, pero lo puedo volver a hacer ahorita, volvemos a utilizar el mismo mantra. O sea, por eso se dice un solo mantra para una noche, de manera que si lo intento varias veces en la noche, voy a intentarlo con el mismo mantra. Ya después, sí, otro día podemos probar con otro mantra y de esa manera vamos viendo pues cuál mantra nos funciona más. Entonces, estos mantras, vamos a ver primero el mantra faraón, que lo vamos a hacer concentrados, imaginando una pirámide aquí en nuestro entrecejo. Recordemos pues que cuando vamos a hacer el desdoblamiento astral consciente, primero hacemos belilín y círculo mágico, y ya cuando nos vamos a acostar, pues empezamos a hacer la mantralización. Entonces nos concentramos allí en la pirámide, imaginando, allí en nuestro entrecejo, imaginando allí una pirámide, y empezamos a hacer la mantralización. Recordemos que inhalamos en el mismo ritmo de nuestra respiración, inhalamos y vamos a mantralizar durante 6 segundos. Mantralizaríamos Faraón. Y volvemos nuevamente. Faraón. Este tipo de mantras, los que tienen la R, o sea, tanto el faraón como el mantra de la R, funcionan para las personas que se quedan dormidos rápidamente, porque ese hace que no nos quedemos dormidos tan rápido. O sea, como es un sonido un poco fuerte, pues ayuda a que no nos quedemos dormidos tan fuerte. Recordemos que el mantra lo que hace es que genera esa vibración en el cuerpo astral para que termine de darse el desdoblamiento astral. Entonces, como ya vimos, en voz alta 5 veces y en voz silenciada lo hacemos varias veces más, y vamos allí esperando los síntomas hasta que se den los síntomas, esperamos que se afiancen esos síntomas y allí pasamos a hacer la comprobación. Está el segundo mantra, que es el Larras. Entonces ese lo vamos a hacer concentrados también en nuestro entrecejo, pero ya vamos a hacerlo concentrados allí en el entrecejo, imaginando una luz azul, que puede ser también una luz violeta clarito. Vamos a imaginarla allí y vamos entonces a mantralizar. Respiramos profundamente, suave, y vamos a mantralizar. Volvemos a tomar aire. Volvemos a tomar aire. Entonces así vamos a mantralizar 5 veces en voz audible y seguimos en voz silenciada varias veces más, aproximadamente 15 veces. Y allí empezamos, en la medida en que vamos mantralizándolo silenciadamente, pues vamos allí esperando que se den los síntomas y esperando que esos síntomas se afiancen. Ya cuando se afianzan, como les decía, pasamos a hacer la comprobación. Está el mantra O, que ese lo hacemos concentrados en nuestro corazón. Allí también nuevamente vamos a inhalar suavemente, o sea, no es que vamos a inhalar lenta y profundamente, no, vamos a inhalar suave, como normalmente lo hacemos cuando estamos allí en el momento del sueño, que estamos respirando suave.
Entonces inhalamos suavemente y allí concentrados en nuestro corazón iniciamos. Oh. 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 Y así vamos 5 veces de manera audible y después aproximadamente 15 veces en voz silenciada, de manera que se vaya produciendo esa vibración en el cuerpo que genere los síntomas del desdoblamiento astral, para pasar entonces a hacer la corroboración. Como vemos acá, largando 6 segundos esa mantralización en voz audible 5 veces y en voz silenciada aproximadamente 15 veces. Está el mantra R, que es el otro que les decía que sirve para las personas pues que se duermen muy fácilmente. Estos mantras que tienen R pues hacen que uno, el mismo sonido de la R hace que se mantenga despierto y entonces ayuda a que no llegue el sueño tan rápido. Entonces ya va a ser concentrados en nuestra laringe y la mantralización va a ser como el ronroneo de un gato. Entonces allí inhalamos y mantralizamos como el ronroneo de un gato. Volvemos nuevamente a inhalar y volvemos a mantralizar. Volvemos nuevamente a inhalar. Entonces lo vamos a hacer como un ronroneo de un gato porque la idea precisamente es ir atrayendo el sueño. Entonces si lo hacemos, pues si hacemos un sonido fuerte, vamos a espantar el sueño. Entonces por eso se busca que sea como el ronroneo de un gato, de manera que más bien esté atrayendo el sueño y esté generando esa vibración en el cuerpo que permita que se dé el desdoblamiento astral. Está el mantra S, que este sirve para las personas que sufren de insomnio, a los que les cuesta mucho dormirse. Y es porque recordemos que este mantra incluso lo utilizan las mamás para dormir a los bebés de manera inconsciente, pero es un mantra que funciona, donde se ponen al nene le hacen y ese mantra pues ayuda a que la persona le llegue el sueño más rápido. Entonces nos vamos a concentrar en nuestro entrecejo y vamos a inhalar y exhalamos lentamente durante 6 segundos. Volvemos a inhalar y exhalamos concentrados en nuestro entrecejo. Volvemos a inhalar y exhalamos concentrados en el entrecejo. Y de esa manera seguimos mantralizando 5 veces de manera audible y posteriormente pues aproximadamente 15 veces de manera silenciada. Entonces allí vamos esperando que se den esos síntomas del desdoblamiento astral para esperar que se afiancen esos síntomas y posteriormente hacer la comprobación. Notas importantes, estar atentos a mantralizar exhalando, porque vamos a inhalar y la mantralización se da es cuando estamos exhalando. Aproximadamente durante 6 segundos. La inhalación debe hacerse de manera suave, lo más normal posible, porque lo estamos haciendo de esa manera para no espantar el sueño. Y tener en cuenta que debe utilizarse únicamente un mantra por noche, que era lo que les comentaba al principio. O sea, no debe, si iniciamos, por ejemplo, con el mantra O bueno, no me logré desdoblar astralmente o me quedé dormida, entonces la próxima vez, esa misma noche que me despierto y digo, bueno, puedo hacer nuevamente el intento para ver si logro desdoblarme conscientemente, utilizamos el mismo mantra O, si fue con ese que iniciamos,
Y si me vuelvo a despertar posteriormente, vuelvo a utilizar otra vez el mantra O. Ya para el próximo día, pues entonces sí, ya la siguiente noche podemos utilizar otro mantra y de esa manera hasta que consigamos el mantra que más nos resulta, porque hay personas pues que les resulta muy bien alguno de estos mantras y hay otros que les resulta pues otro. Entonces, de ir utilizando cada uno de estos mantras, pues vamos a ir viendo con cuál es que nos desdoblamos mejor. Y como siempre también hacerles la reiteración de que es mejor estar trabajando la muerte psicológica en el día, o sea, hacernos como un horario de meditación que puede ser un horario de meditación diaria, si en principio pues no tenemos mucho tiempo para hacer una meditación, pues podemos incluso hacer un velario orar en la mañana, podemos hacer una retrospección en la noche antes de acostarnos y allí vamos como que haciendo horarios para el trabajo de la conciencia y de esa manera vamos entonces alargando esos tiempos donde practicamos la muerte psicológica porque en la medida en que trabajamos más la muerte psicológica, pues vamos a ver cómo vamos teniendo más facilidad de pasar conscientes al astral. Porque como les decía, pues en la medida en que uno está más tiempo consciente en el día, de esa misma manera por correspondencia, por ley de correspondencia, pues de la misma manera vamos a pasar al mundo astral. O sea, si estamos conscientes, pasamos conscientes, pero si estamos todo el día identificados con el diario vivir, pues de esa misma manera vamos a estar identificados en el astral y no vamos a lograr desdoblarnos de manera consciente. Entonces, por eso tan importante la práctica de la muerte psicológica para que podamos tener buenos resultados en la práctica del desdoblamiento astral. Bueno, en realidad la muerte psicológica nos ayuda en todas las demás prácticas porque también ayuda a tener mayor concentración, mayor imaginación y mayor voluntad. Por eso pues siempre hemos recordado que la base de todo este trabajo pues es el factor de la muerte, porque es lo que nos permite ir desarrollando la conciencia en nosotros. Entonces recordemos que la práctica hace al maestro. Veíamos incluso en la conferencia donde hablábamos de por qué no tenemos resultados positivos en las prácticas y muchas veces es la falta de práctica. Muchas veces es el no tener esa disposición de ir a la práctica. Decimos, por ejemplo, no, no me funciona la muerte psicológica, pero si no hacemos horarios para practicar la muerte psicológica, para hacer meditaciones reflexivas, pues cómo nos va a dar resultados si no hacemos la práctica. El desdoblamiento astral consciente de la misma manera, si no hacemos las prácticas de desdoblamiento astral consciente, el saltito, la mantralización, por concentración, por imaginación, o sea, cada uno escoge cuál de las técnicas para desdoblarse conscientemente y de esa manera haciendo y haciendo la práctica, porque también pues nuestro ser ve esa motivación, esa intención en nosotros de querer obtener resultados en las prácticas y de esa manera pues vamos a ir viendo resultados. Por eso es que se nos dice que la práctica hace al maestro, o sea, en la medida en que hagamos y hagamos y hagamos la práctica, pues vamos a pulirnos en cada una de las prácticas. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Esta conferencia pues es cortita, pero es muy importante el hecho de que comprendamos la importancia de poder desdoblarnos conscientes al astral porque de esa manera es que vamos a ir recibiendo esa orientación de nuestro Padre, esa orientación de nuestra Madre Divina en ese trabajo de camino de regreso precisamente a ellos. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Como siempre, pues agradeciéndole a todos los que participan en el curso. Ya estamos llegando al final. Por allí vamos a pasar a los grupos, las invitaciones para los lugares donde se va a hacer sacrificio por la humanidad de manera física, acá en Venezuela. Se les va a pasar material para que compartan, bien sea por las redes sociales o que compartan imprimiendo volantes para que puedan llegar más personas al curso, más personas tengan la oportunidad que hemos tenido nosotros, pues, de tener el conocimiento para llegar a desarrollarnos internamente. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia, como siempre, agradeciéndole a todos y deseándoles que tengan, pues, una feliz noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima.